Bueno, ¿ya están todos listos? ¿Sí? Bueno, pues una vez más, la bienvenida es para todos. Y pues vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo ya desde todo el año, ¿verdad? Prácticamente, de una familia para Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, ¿sí? Un tema que es muy esencial. Obviamente todos los temas son importantes, pero hay cosas que son muy prácticas y que a veces por no tener claro esa aplicación, a veces podemos incurrir en errores, podemos cometer errores o incluso en algún momento incurrir en faltas solamente por desconocer un tema. Yo creo que así nos ha pasado a muchos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver, yo creo que uno de los temas favoritos de todos es la disciplina en la familia. Los hijos dijeron, ¿verdad? Pero esto va para todos, no es nada más un asunto de hijos, empieza con los padres. Y bueno, es un tema que realmente tiene muchas variantes. O sea, si nosotros hablamos de disciplina, no puedo pensar yo en una sola área de nuestra vida en que no necesitemos disciplina. Es decir, lo contrario a la disciplina pues es desorden. Entonces, en cualquier área de nuestra vida necesita haber disciplina, ¿sí? El asunto en todo esto es que hay que entender qué es para Dios disciplina, porque a veces nosotros, a causa muchas veces pues de nuestra falta de echarnos un clavado más profundo en lo que la Biblia dice, porque a veces nosotros decimos que la Biblia dice cuando no dice lo que decimos que dice. Pero cuando no ahondamos, cuando no le rascamos un poco más, entonces se pueden ir formando en nosotros conceptos equivocados. Aún amando al Señor, aún caminando con Él y buscando obedecerle. Pero por eso estamos aquí, ¿sí o no? Estamos aquí para aprender y para ir creciendo en esto. Entonces, repito, este es un área o es un tema que abarca mucho. Cualquier cosa en nuestras vidas. O sea, si es en los estudios, pues se requiere una disciplina, ¿sí? Si es en el trabajo, se requiere una disciplina. En algún deporte, para tocar algún instrumento. No se puede pensar que se va a lograr algo sin una disciplina, ¿sí? Y bueno, que a veces podamos pensar de esa manera, como muchas veces, ¿verdad? Que se hace más caso al talento que al carácter, pero carácter es disciplina. ¿Sí me explico? A veces talento, hay cosas que ya lo traen ahí, pero si no se disciplina, por muy talentoso que sea, se echa a perder. Y podemos ver la historia en hombres, pues no solamente en la Biblia, ¿sí? Tanto que no se disciplinaron o que no disciplinaron a los suyos. Podríamos hablar de Mozart, por ejemplo. Ustedes sí ubican, ¿verdad? Pues uno de los músicos, yo creo que más talentosos que hasta la fecha se han conocido. Impresionante, como músico impresionante. Su papá lo llevó desde muy pequeño, desde muy niño lo enseñó, era un buen músico y lo enseñó, pero pues el chamaquito tenía mucho talento. El asunto es de que creció sin disciplina y terminó en una fosa común a los 35 años de edad. Pudiendo quizá tener una vida mucho más larga y mucho más productiva, murió en la miseria en una fosa común. Ahí lo echaron al gran Amadeus, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es entonces la disciplina? Porque aquí nos vamos a centrar el día de hoy
en aspectos que tocan a la familia. Ahora, en esto hay muchas áreas, pero vamos a ver ciertas generalidades, ¿está bien? Y tratar de aterrizar en algunos ejemplos. Por definición, la palabra disciplina quiere decir que es la regulación de la vida por principios y reglas. Es la regulación de la vida por principios y reglas. Es decir, hay lineamientos a seguir que nos van normando, que nos van regulando, ¿sí? Yo quiero enfatizar el día de hoy con respecto a la disciplina, que desde la perspectiva de Dios, que desde el ángulo de Dios, disciplina no solo se refiere a una conducta, sino se refiere a algo mucho más allá. ¿En dónde se origina la conducta? En las motivaciones, en el corazón. Entonces, para Dios, disciplina no es una serie de reglas y cosas externas que son necesarias, sino más bien son lineamientos internos en nuestro corazón que hacen que se reflejen ciertas cosas. Vamos a ir tratando de ver cosas muy, muy concretas. Ahorita solamente quiero aterrizar lo que es por concepto, por definición, por naturaleza. La disciplina implica instrucción. No se puede pensar en que va a haber una corrección si no hay una instrucción. Es decir, yo no te puedo corregir algo en lo que yo no te haya enseñado. No puedo hacer eso. No puedo venir y decirte por qué lo estás haciendo de esa manera cuando no te he dicho qué es lo que quiero que hagas. Y más allá de decirte, enseñarte. Y si no lo entendiste cuando te lo expliqué, estar contigo y hacer que lo repitas y lo repitas y lo repitas hasta que te quede claro de qué se trata. Ya si después de eso se ve que lo haces como se te dio tu gana y no siguiendo la instrucción, entonces ya se corrige, ya es diferente, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, cuando nosotros vemos en las Escrituras lo que implica disciplina, repito, es instrucción en esencia. Sí lleva la corrección y ahorita lo vamos a ver, pero básicamente es instrucción, ¿sí? Y junto con todo, la instrucción, la experiencia, la corrección, la disciplina es una evidencia segura del amor de Dios. Es decir, Dios nos disciplina porque nos ama, nos instruye y aún nos corrige como una evidencia del amor que Él tiene para con nosotros, porque Él desea más que nosotros que caminemos en comunión con Él. Entonces, para Dios, cualquier cosa que nos impida relacionarnos, entrar en comunión con Él, pues eso es una causa de disciplina. Entonces, cualquier cosa, repito, que traigamos puestas ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, actitudes, acciones que sean contrarias a las que nos llevan a estar en unión con Él, en comunión con Él, Él va a meter la mano, Él va a intervenir y va a buscar separarnos de eso para que podamos estar bien con Él. Y yo les pregunto, ¿qué mayor muestra de amor es eso? ¿A qué mayor bien podemos aspirar? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Si como padres deseamos que nuestros hijos darles una carrera universitaria y dejarles algunos bienes, pues todo eso está bien. Es bueno, si se puede hacer, ¿por qué no? ¿Verdad? Si tenemos la capacidad de hacerlo y la posibilidad de hacerlo, pues gloria a Dios, pero eso no es todo, ¿sí? Hemos hablado ya en temas anteriores que pues Dios nos llama como padres a criar hijos para su gloria, que vivan para Él, que le teman a Él, que lo reverencien a Él, ¿sí?
de qué tanto sirve o qué tan provechoso es o qué tanta prioridad puede ser para Dios, ¿verdad? Que dejemos a nuestros hijos con tremenda carrera universitaria. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que no estoy en contra de eso, estoy completamente a favor de eso. Yo simplemente lo que estoy enfatizando es cuál es el propósito primario y original de Dios y centrarnos ahí. Porque qué tan provechoso, repito, qué tan prioritario es para o será para Dios que dejemos hijos y que les dejemos asegurado un futuro, pero que sean unos perfectos brutos para tratar a su esposo o a su esposa o a sus hijos, que despilfarren en 2 patadas, ¿verdad? Lo que quizá a nosotros nos costó muchos años de esfuerzo y de sacrificio dejárselos, para que estos de carácter lo tiren al drenaje. ¿Sí me explico? No, la prioridad de Dios es carácter y disciplina es necesaria. Vengan conmigo por favor allá a Proverbios capítulo 3, pasaje muy conocido, Proverbios 3, versículos 11 y 12. Lo voy a leer así de corrido y van a ver luego cómo hay ciertas palabras que nos golpean muy fuerte, ¿no? Hay ciertas palabras que las escuchamos y como que, nos pegan mucho. Yo le quiero aconsejar que siempre que eso ocurra, que usted esté leyendo y hay alguna palabra así como que dices, ay, qué rudo está esto, o a ver cómo está este asunto, antes de darle más viada y que el hámster corra más, ¿verdad? Y llegar a conclusiones imprecisas, mejor deténgase e investigue esa palabra que le está causando ese ruidito, ¿sí? Porque ahorita van a ver la diferencia si lo vemos de corrido a si lo vemos de una manera detenida y ahondando. Versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y si lo vemos así de rápido, podríamos decir como hijos, ay papá, pues no me quieras tanto, ¿sí? Porque está hablando de no menosprecies el castigo. Nosotros de manera normal, ¿con qué asociamos castigo? ¿Con algo bueno o algo malo? Algo malo, es un castigo, porque hice algo mal. ¿O por qué me estará castigando Dios con esto, verdad? ¿Qué hice para merecer este castigo? Bueno, no vamos a hablar de eso. Y después habla de castigo y luego de corrección. Y después repite, porque Jehová al que ama castiga. Y por una mala interpretación de esto se pueden dar incluso dentro del hogar o en cualquier área abusos de autoridad. ¿Sí? Por una mala interpretación de esto. Pero vamos a verlo con un poco más de detenimiento. No menosprecies, todos entendemos lo que es menospreciar, asignar un valor más bajo. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Aquí la palabra castigo quiere decir advertencia, quiere decir instrucción, también implica corrección, pero mayormente el vocablo hebreo que se utiliza para castigo habla de advertencia y de instrucción. Entonces está diciendo, fíjense, si leemos de esta manera, no le des un valor tan bajo a la instrucción y a las advertencias que Dios te da. Cuando Dios nos da una instrucción o cuando Dios nos advierte, es cosa seria, no podemos menospreciarlo. Porque si Dios hace una advertencia que no tiene consecuencias si no la atendemos, mi pregunta es: ¿para qué atendemos la advertencia? Es un menosprecio, ¿me explico? Ni pasa nada. ¿Cuántas veces nuestros hijos pudieran decir, verdad? Cuando estamos así, empezamos y ¿por qué? Y como luego a veces uno se llega a poner, ¿verdad? Y luego voltea y le dice el otro, no pasa, ahorita se le pasa, no pasa nada. Aunque ya le lanzó unas advertencias, si esto no, y verdad, hay una serie de amenazas y estuvo acá con amenazas, ¿verdad? Y los hijos como nos conocen la medida, porque son bien vivos, son vivillos desde chiquillos,
Entonces voltean y dicen, ahorita se le pasa. O sea, esa advertencia que me está haciendo no tiene ningún valor. Eso es lo que nos está advirtiendo. Sí, precisamente porque cuando Dios advierte es que sí habrá una consecuencia si no atendemos a la instrucción, al cómo nos debemos de conducir. ¿En cuántas áreas? En todas las áreas de nuestra vida. Y después dice, ni te fatigues, o sea, no te canses, pero tampoco, no menosprecies, pero tampoco te canses de su corrección. Y esta palabra corrección quiere decir refutación, quiere decir hacer un razonamiento y una reprensión. Es decir, póngase a pensar a qué está apelando aquí. ¿A una acción mía o a un pensamiento mío? ¿A la manera en que actuamos o en la manera en que pensamos? ¿A qué está apelando esto? A ver, contésteme. ¿En la manera en que actuamos o en la manera en que pensamos? En la manera en que pensamos, mis amados. Porque la instrucción y la advertencia se da al pensamiento, no a la acción. A la acción se frena. ¿Sí? La refutación, es decir, refutar es un argumento contrario. Y la Escritura nos enseña que nuestra lucha, ¿verdad?, nos habla que nosotros tenemos una guerra y que no es contra carne ni sangre. Nos habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Y todo eso, dice, derribando todo argumento. Es una argumentación, es decir, al pensamiento de que no pasa nada, Dios refuta y dice, sí pasa. No tengo ninguna consecuencia. El engaño del pecado, no tendré ninguna consecuencia. El argumento de Dios, sí hay. No te vayas por ahí, ten cuidado. ¿Me doy a entender? Entonces ahí se establece, viene la instrucción de parte de Dios y viene la refutación, vienen los argumentos de Dios que luego nos pegan y que son contrarios a lo que nosotros pensamos. ¿Por qué decimos que es entonces a los pensamientos en primera instancia? Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Así de sencillo. La manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros ordenamos nuestras prioridades, esa es la forma en la que vivimos. Es decir, cuando alguien está viviendo y su prioridad número uno es el Señor y vivir para la gloria del Señor, déjeme decirle, se nota en su manera de vivir, se nota en su manera de hablar. Se nota por la forma en que toma las decisiones y cómo las lleva a cabo. ¿Me explico? Alguien puede decir, no, sí, yo el Señor lo tengo en primer lugar, pero su manera de vivir, su forma de conducirse no es congruente a eso. Entonces ahí algo no está bien. O el pensamiento, pero algo no está bien. Hay una incongruencia. Después dice, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga. Y la palabra castigar aquí quiere decir redarguir. Escuche bien, quiere decir meter en razón. Y ya, bueno, aquí utiliza métodos el Señor. Dios sabe qué herramienta necesita con cada uno de nosotros para meternos en razón. Algunos de nosotros con una vez que se nos diga, ¿cierto o no? Hay personas que con una vez que se les diga, ni siquiera le tienes que levantar la voz ni nada más decirle así, ok, ya. Hay otras personas que tienes que estar insistiendo y tienes que estarles supervisando. ¿Sí? Hay otras personas que les dices, les supervises y no, ¿verdad? Y tienes que tomar medidas entonces. ¿Sí? Tienes que hacerle que sienta. ¿Sí me explico? Para que tengan cuidado de eso. Bueno, cada quien. De alguna manera, de esta forma, nosotros elegimos, pues Señor, ¿verdad? ¿Cómo quiero que me hables? Luego sus hijos no le han dicho alguna vez, ay, ¿por qué me hablas tan fuerte? No me digas así. Y usted, pues haz caso. ¿Sí les ha pasado o no? Ay, ¿por qué te enojas? Pues porque no haces caso. Porque no estás obedeciendo. Bueno, a veces Dios también hace eso. No de la manera en que nosotros lo hacemos, aclaro. ¿Sí? Aclaro.
Entonces, fíjense, si nosotros dejamos ahora sí que todos comunes y silvestres a nuestros hijos, si los dejamos que crezcan así como monte, ¿verdad? Todo silvestre, sin guianza, sin límites, sin una estructura y una seguridad, entonces eso es tierra fértil para la rebeldía. Si ellos crecen sin guianza, sin límites, sin estructura, sin una seguridad, pues van a rechazar cualquier tipo de autoridad que tenga y donde los venga a ceñir a cualquier cosa, y la van a tener en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Yo no puedo pensar y decir, voy a tener un carro súper veloz, el que a usted le guste, y tengo derecho a tener ese carro que es muy veloz, ¿sí o no? Usted tiene derecho a tener un carro muy veloz, pero usted no puede andar a 140 aquí por el boulevard, ¿verdad? Porque es contrario, o sea, se tiene que sujetar, se tiene que disciplinar a eso. Y pero ¿por qué? Si yo tengo derecho y pago mis impuestos, en el supuesto caso de que sí los pague, ¿sí? Y pago mis impuestos y todo, sí, pero eso no te da derecho a hacer lo que se te da tu gana. ¿Por qué? Porque hay una serie de reglas que tienen su razón de ser, porque es peligroso, ¿verdad? Si tú te quieres estrellar, hazlo tú solito, pero el problema es de que pones en riesgo a muchas otras personas. Entonces esto sirve para cuidar la integridad de otros, además de la tuya. No sé si me estoy dando a entender. Y si no, eso es un ejemplo bobo si usted quiere, pero si nosotros no establecemos eso en nuestros hijos, van a tener muchos problemas. Si no se establece disciplina, y ahorita voy a entrar ahí más profundamente, con nuestros hijos es campo fértil para la rebeldía. Y escuche bien, no porque la falta de disciplina los haga rebeldes, es que ya somos, ya lo traemos, o sea, simplemente aflora. ¿Sí me explico? Ya lo somos por naturaleza. Entonces, nosotros podemos aprender de la Biblia los tristísimos resultados de padres que descuidaron a sus hijos, sea por un mal ejemplo, ¿verdad? O porque dejaron de disciplinarlos de la manera adecuada, porque vieron un mal ejemplo en ellos, o porque cuando los hijos hicieron algo que debían de haber sido corregidos y enseñados, no lo fueron, así como que ahí los dejaron, como dije hace un momento, todos silvestres. ¿Sí? Todos silvestres. Podríamos hablar de varios ejemplos, voy a mencionar algunos nada más. ¿Qué hay del caso de David con su hijo Absalón? Fíjense cómo por falta de disciplina de David, no ser sabio, porque le entró también la parte del orgullo, pero por no dejarse guiar, por irse más para allá y no establecer una disciplina en amor y en comunión con Absalón, Absalón terminó queriendo matar a su papá y quitarlo del trono, cuando él pudo haber sido un buen rey. Absalón pudo haber sido un buen rey, tenía el potencial para ello. No era un hombre amargado en un principio, era un hombre que cuidaba y tenía relación con su papá y con sus hermanos y todo, pero se amargó a falta de disciplina y terminó siendo traspasado, terminó siendo, en aquel entonces diríamos, fusilado con dardos. ¿Qué diríamos entonces, por ejemplo, del sumo sacerdote Elí? Le dio al traste, no disciplinó a sus hijos y trajo una desgracia sobre su familia, porque se acabó el sacerdocio en su familia. Hasta ahí le llegó, ya no tuvo, ya no hubo descendientes que fueran de Elí, que fueran sacerdotes y sumos sacerdotes, y Dios levantó a otros.
por no disciplinar a sus hijos, y sus hijos trajeron desgracia a su familia, pero también trajeron una derrota a la nación. ¿Sí? ¿Qué diríamos en sus últimos años, por ejemplo, a Isaac? ¿Cómo consintió a Esaú? ¿Verdad? Sí, mi preferido, el muchacho tosco y peludo, ¿verdad? Y el otro, el bonito y el mimado de mamá, Jacob. Y cada quien con su favorito. Pues tú tienes pues yo tengo el mío. Y si nosotros vemos las consecuencias de esa falta de disciplina, son hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se odian. ¿Sí? En sus días Jacob y Esaú terminaron bien, se restauraron, ellos restauraron su relación, se abrazaron, se besaron, y entre ellos quedó paz, y qué bueno. Pero por alrededor de 30 años, cuánta basura estuvieron escuchando los hijos de Esaú con respecto al tío Jacob, al punto que durante toda su vida se les enseñó a aborrecerlos. Y por el otro lado, ¿verdad?, los de Jacob, pues nosotros qué, y nosotros no. Y hasta el día de hoy, Edom aborrece a Israel. Hay una pugna ahí. Ellos se arreglaron, pero los otros no. ¿Qué diríamos del mismo Jacob con José? ¿Sí? Mi muchacho favorito, ¿y qué causó entre los hermanos? ¿Verdad? Y el otro también se sentía el chiqueado y muchas imprudencias. ¿Sí? Entonces, la disciplina, mis amados, tiene más una naturaleza instructiva, ¿verdad? Pero no deja a un lado la correctiva. Es decir, la disciplina tiene más que ver con instruir que con corregir. En otras palabras, disciplina tiene que ver con poner límites, pero también con animar, tiene que ver con adiestrar, tiene que ver con entrenar, con dedicar, con corregir. Estamos hablando de dirigir la voluntad de nuestros hijos, de enseñarles a que no tengan una voluntad como un caballo loco. ¿Sí? Un caballo es un animal con mucha fuerza, ¿sí o no? Aunque sea un caballo manso. Pero ¿usted con qué prefiere trabajar? ¿Con un caballo manso o con un caballo que esté loco? Que quiere hacerlo, que se lo quiere montar y no deja y te muerde y lo hace inútil. No, o sea, será muy bonito, será muy imponente, pero para fines prácticos es bien inútil. Y un caballo manso, que su voluntad está bien dirigida, qué útil es para muchas cosas. Y así podríamos hablar también nosotros. Podríamos hablar, y en primera instancia, de nosotros y de nuestra familia para con Dios. Una voluntad suelta, ¿verdad?, desbocada, que hace lo que en ese momento se le da la gana. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque quiero, ¿verdad? Y no se ponen esos límites y no se encausa. Esa es la receta para estrellarse con un muro. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, instrúyelo. Esto habla todas las cosas que hemos dicho. Enseñarle, darle la información, corrígelo. El significado de instrucción o disciplina, entonces, cuando ya lo entendemos, ¿sí lo vamos entendiendo ya más, un poquito más? Cuando ya lo entendemos desde el punto de vista, desde la perspectiva, como dije hace un momento, de Dios, pues esto nos va a ubicar qué tan lejos o qué tan cerca estamos llevando nosotros a cabo esta labor como padres. ¿Qué tanto estamos disciplinando? Hoy no, me está faltando más instruir. Se me hace como que la chancla vuela muy rápido, ¿verdad? Y la instrucción va en tortuga. No lo sé. Porque el asunto es de que muchas veces invertimos mucho tiempo en corregir y queremos atajarles la conducta.
Estamos corrigiendo conducta y no invertimos más en una instrucción, ¿sí? No invertimos más en enseñarles y el que tengan las motivaciones. Simplemente la vara sale rápido porque no se están conduciendo, ¿verdad? Y el castigo, ¿verdad? Sale rápido y entendemos que disciplina es castigar y hacen algo mal y paz y rápido con eso. Y bueno, en una parte sí, pero ¿qué hay antes que eso? Antes de eso debe de haber una instrucción continua, sistemática, paciente, ¿sí? Porque de manera práctica, escuchen bien, es más fácil prevenir que corregir. Bueno, no sé si es más fácil, es más efectivo. No más fácil, perdón, me regreso. ¿Sí? Es más efectivo. Si se les enseña, por ejemplo, de una manera diligente a los niños, si se les instruye conforme a la palabra de Dios, póngame atención, si se les convence, se les lleva al convencimiento de amar al Señor, habrá poca necesidad de disciplina correctiva. Si tratamos más con su corazón, o sea, debemos tener presente entonces que en primer lugar es necesario llegar al corazón de nuestros hijos antes de llegar a sus sentaderas. Las sentaderas las traen ya ahí por fuera, se ven más rápido. A lo mejor por eso es a donde le tiramos más rápido. Pero tenemos que llegar en primera instancia al corazón y asegurarnos qué es lo que hay ahí, asegurarnos qué es lo que lo motiva a conducirse de la manera en que lo está haciendo, porque a veces nosotros estamos simplemente dándole de chancla, ¿verdad? Y no está bien eso. O sea, sí hay vara y la Biblia nos enseña que se corrija. Para los hebreos la vara no es un palo, no es darles con un palo, la vara es algo flexible. Que de hecho a la hora de que va, hace, te avisa que ahí viene, ¿sí? Y que causa un dolor, pero no causa daño. O sea, con una vara no hay manera de lastimar. Obviamente, pues si le das con saña, pues eso no, tampoco es desquite. No es así, eso no debe de ser, ¿sí? Por eso es un error que se comete muy usualmente, ya agarrar, ir hacia la corrección física ya cuando se está enojado. Y eso no es un error, eso es un horror, porque ya no se le está disciplinando, ya no se le está corrigiendo, se está desquitando del coraje que trae. Ya no tuvo efecto, solamente empieza a crear un resentimiento en el corazón del muchacho. No le aparta la necedad. Solamente es así como que, porque a lo mejor ni siquiera había entendido por qué me están dando. Primero tenemos que llegar al corazón. Primero tenemos que asegurarnos de que no es una rebeldía lo que vamos a corregir. Porque se trata de una manera diferente. El no entiendo, aún sí entiendo, pero no se me da la gana hacerlo así. ¿Sí o no? Porque nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, a veces la mirada es así de que, ¿qué pasó? Pero a veces hay una mirada desafiante. Y si está desafiando, tenemos que llegar primero al corazón. Lo que sea, como se esté conduciendo, hay que llegar primero a su corazón. Hay que sentarnos y hablar con él, instruirle. Y después de instruirle, si es necesario aplicar una corrección física, hacerlo. O emocional en el sentido de, te voy a restringir privilegios, ¿verdad? Esta semana no vas a tener internet. ¡Ay, no! ¿Verdad? Lo que sea, quítame la comida si quieres, tenme a pan y agua toda la semana, pero déjame mis gigas ahí. No me quites, ¿verdad?, el internet. O sea, tenemos esa tendencia
O sea, yo les recuerdo que la función esencial de la disciplina es dirigir el corazón hacia Dios. Dirigir el corazón hacia Dios. Entonces, esa tendencia de corregir y de tratar más con la conducta, porque a veces nos parece inadecuada, a veces no está mal, pero a mí me parece que es inadecuada, o me molesta, ¿sí? O me avergüenza. Entonces a veces va más el hecho de quiero corregir eso a qué es lo que lo está motivando. Hay veces nuestros hijos sí nos están pidiendo, a veces sí nos dicen, papá, mamá, quiero que me pongas límites, necesito que me pongas límites. A veces nos dicen, dame una nalgada, por favor. Ay, estás promoviendo eso. Pues es que la Biblia dice, es que se van a traumar. No se trauman. Les voy a decir una cosa, están más traumados cuando se les deja todos silvestres. Terminan más traumados porque se hacen unos verdaderos higaditos, nadie los soporta. Y hay veces por tenerlos de esa manera y dejarlos así, nosotros mismos hacemos que la gente rechace a nuestros hijos. Porque no se saben comportar, porque no saben respetar. Pero eso es porque no se los enseñamos nosotros, porque no vimos lo que hay en su corazón. Con el simple hecho de que no me moleste, de que no me avergüence, con eso me doy. ¿Sí? Y no está bien eso. Eso no va por ahí. Repito, tenemos que llegar en primer lugar al corazón, ver qué es lo que le motiva a hacerlo. ¿Sí? En algunas ocasiones, bueno, sí tendremos que definitivamente que intervenir con la conducta de inmediato y no esperarnos a que cambien las motivaciones. ¿Sí me explico? Hay veces entre hermanitos se pegan, ¿no? Y a veces ahí un chiquillo anda correteando con un palo al otro. Pues no me voy a esperar hasta hablar con él y que su motivación cambie, porque pues, si no le va a dejar como alcancía la cabeza al hermano. Y tampoco voy a decir, ok, le voy a poner un casco a este, ¿verdad? Le voy a poner ahorita que ya va a empezar otra vez el fútbol americano, le voy a poner otra vez todos sus sombreras, todos riñoneras, todo, ¿verdad? Para que el otro le pueda dar en lo que cambia su motivación. No, a veces hay cosas que se tienen que cortar, ¿verdad? Ya viene ahí con el éjele y corregir eso y enseñarle que eso no se debe de hacer en el acto. No sé si me estoy dando a entender. O sea, ese es un ejemplo a lo mejor muy en lo práctico. Es que necesitamos más ejemplos, pues ya vendrán en la vida. Pero usted evalúe cuando la conducta está afectando y pone en riesgo a otros, entonces ahí intervenga de inmediato. Pero siempre después trate esto con el corazón. Porque a veces, ¿y por qué le quieres pegar? Pues porque quiero. A veces hay chiquillos así, porque puedo. Y si no corregimos eso, lo único que vamos a hacer es que va a ser un bullying a todo mundo. Entonces se le va a aplicar el dicho, ¿verdad?, de que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Y va a salir otro que sale y que puede más que él y le va a poner una tunda. ¿Sí me explico? Y eso ocurre aún con los hermanos. A veces los hermanos están pues lo agarran de torta, ¿verdad?, a uno, hasta que a veces o porque está más chico, por lo que sea, pero luego los muchachos crecen y reaccionan y se desquitan. Y esas son las cosas que se tienen que evitar siempre, porque entonces se genera en el corazón revanchas, o sea, la venganza, el vas a ver, el sí, que usted sabe. Y tenemos que evitar, si llegamos al corazón, vamos a evitar todo eso. ¿Sí? Fíjense, póngase a pensar en esto. ¿Cuántas cosas harán nuestros hijos de una u otra manera porque nosotros les hemos sembrado que deben de complacernos? Sistemáticamente, las cosas que están haciendo, ¿qué tanto de eso harán
Porque nosotros los enseñamos a que nos deben de complacer. No hagas eso porque se enoja papá. No hagas eso porque se va a molestar mamá. No hagas eso porque te va a regañar el pastor. No hagas eso porque esto. No hagas eso porque me avergüenza. ¡Ay, qué molesto! Y esa no es la motivación correcta. No hagas eso porque el Señor no hace eso. No hagas eso porque Dios no es así. A Dios no le agrada eso. Enseñarles a que agraden a Dios. Enseñarles a que vivan para agradarlo a Él. Que tengan esa motivación en su corazón. Pero eso tiene que ser mi ejemplo. Eso lo tengo que poner yo con mi ejemplo. ¿Sí? O sea, entonces necesitamos definitivamente ajustar eso e imprimirles en el corazón que es a Dios a quien deben de complacer, que es la mejor relación que ellos pueden cultivar. Porque muchas veces nuestros hijos sí puede ser así, se van a cuidar de que nosotros no los veamos y van a hacer barbaridad y media, ¿sí o no? Hijos, ¿sí o no? Estamos fuera del radar de papá y mamá y hacemos lo que se nos da la gana. Pero les voy a decir una cosa, no podemos salir del radar de Dios. Imposible. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Dice el salmista. Si me voy hasta lo más profundo del mar, ahí estás tú. Pues me voy a ir al infinito y más allá, ahí estás tú. ¿Sí? Que me caiga este cerro encima, que me trague la tierra y que por encima pase varias veces el tren, ahí estás tú. ¿De dónde nos vamos a esconder de Él? Por eso es importante. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Usted se acuerda? El darle el lugar a Dios que le corresponde. Entonces enseñarles a nuestros hijos desde pequeños que deben honrar a Dios, que le den a Dios el lugar. No les digan por favor, ay Diosito, ahí ve con Dios, ay Diosito santo. No diga esas cosas. Es ofensivo porque no es un Diosito. Él es Dios, Él es el Dios de la gloria y ciertamente es nuestro Padre Celestial que nos ama como nadie nos va a amar, jamás. Pero nosotros tenemos que tener muy claro el concepto y muy clara la idea. No porque Él va a decir, ay no me digas, pues me estás minimizando. Y a veces sistemáticamente nuestra forma de decir minimiza a Dios. La Biblia no dice minimiza a Dios, dice engrandece. ¿Sí? No dice rebaja, dice exalta, enaltece. No, ¿sí lo alcanzan a ver o no? Habiendo dicho esto, vamos a entrar al tema. Porque, otra vez, a veces nuestros hijos hacen lo malo porque no saben qué es malo. ¿Sí? No conocen el estándar de Dios y por eso lo hacen. Entonces enfoquémonos en primer lugar a enseñarles, a instruirles cuál es el estándar de Dios, porque mi estándar es secundario. En primer lugar es el estándar de Dios y luego el mío, pero se debe de ajustar a Dios, aunque en mi estándar pueden haber preferencias. Podría mencionar cosas que luego como padres queremos ceñir y queremos disciplinar a nuestros hijos porque no estoy de acuerdo con eso cuando no es una falta moral. ¿Sí me explico? Cuando no es una inmoralidad lo que está haciendo, simplemente a él o ella lo prefiere de esa forma, o le gusta de esa manera, o no es, o piensa de una forma distinta, pero es neutral, es amoral, o sea, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. O sea, viene a ser una cuestión de opinión. Y hay veces como papás los queremos ceñir a nuestra opinión. ¿Sí me explico? Y está bien si nosotros se las dejamos conocer, pero lo que debe de regir es la opinión de Dios. A esa es a la que se deben de sujetar, sí o sí.
A la mía podemos diferir. Puedo no estar de acuerdo contigo. Mis hijos pueden no estar de acuerdo conmigo. Podemos tener un pensamiento diferente. Y eso no quiere decir que no me respetan. ¿Sí me explico? Siempre y cuando su conducta sea en esa línea de respeto, de amor, ¿se comprende? No sé si me estoy dando a entender. Por eso, mire, vengan conmigo ahí a Efesios, al capítulo 6. Les voy a leer a partir del versículo 1 para contextualizarlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hijos. ¿A quién se está dirigiendo ahí? Hijos. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Cuál es la razón que está demandando obediencia a los padres? Porque le pertenecen al Señor. ¿Sí? Entonces nosotros como padres, en primer lugar, ¿a quiénes son nuestro campo evangelístico? ¿En dónde está? En primera instancia, con nuestros hijos. Esos son nuestros primeros discípulos que debemos de tener. Ellos deben de ser nuestros discípulos toda la vida. Son a los primeros que debemos de evangelizar. Son a los primeros que tenemos que discipular. Voy a ganar al mundo. ¿Y qué onda con la familia? No, primero está casa. Primero está en casa. Y ya luego vamos para otras partes, que es importante hacerlo. No, pues es que yo estoy atendiendo a los míos, por eso no atiendo. No, yo estoy atendiendo eso, por eso voy acá. No os hagáis. Hay que poner el balance. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, obedecer a los padres. Y después dice versículos 2 y 3: honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahí está, o sea, le está hablando con la palabra, ¿se fijan? El soporte que se tiene, les está instruyendo. Versículo 4, aquí me quiero sentar. Padres, digan conmigo, padres. Qué padre, ¿no? Porque aquí, aunque puede aplicarse para papá y mamá, aquí no va dirigido a papá y mamá, aquí va dirigido a papá. Se puede aplicar para ambos, pero en primera instancia, es decir, esto va dirigido a los hombres. La palabra en griego es páteres, ¿sí? Esa es la palabra, que es un nominativo masculino plural. Es decir, te está definiendo que es a hombres. Se está refiriendo que es a los padres, ¿sí? Oye, pero es que ahorita con todo ese asunto del género, ¿verdad? De gender, y pues ya no se sabe si es mamá o mapá o quién sabe, ¿no? No, hombres, los papás. Dice: padres, escuchen bien, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Háganle, papás, conmigo. Porque cuántas veces nosotros irritamos a nuestros hijos. Esta expresión de hacerlos enojar literalmente es hacer que se encolericen. Hay algunos hijos que son muy nobles, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa: todos de una forma u otra, tarde o temprano, revientan. Algunos revientan muy rápido, son más explosivos. Pero cuando dicen no dice nada y mi hijo aguanta, no se crea. Luego a veces eso es más peligroso, que revienten para adentro. Es más difícil de ubicarlo. Pero nuestra forma como padres de tratar a nuestros hijos debemos de cuidarla. Aquí es muy claro: no hagan enojar a sus hijos. No dice porque le están instruyendo o porque los están disciplinando. No, con la forma en que los tratan. ¿Cómo los tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo los tratamos? Dice: más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esto habla de la educación o del entrenamiento que proviene de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo es lo que Dios dice? ¿Sí? O sea, no reventando con ellos porque estoy de malas o porque estoy haciendo esto o porque así soy.
Ya me conocen, yo así soy. Y dices, pues cambia. Pues cambia, punto. Porque esa forma tuya de tratar a tus hijos no te respetan, te tienen miedo. Y es muy diferente el respetar y el tener miedo. O sea, el respetar es: voy a atender lo que dices y voy a hacer caso y me voy a cuadrar a lo que dices porque te respeto. Pero el te tengo miedo es: no quiero tratar contigo. No quiero tratar contigo. Y ahorita van a ver cosas que se derivan. Hay un pasaje paralelo que repite la misma disposición que está en Colosenses en el capítulo 3, versículos 18 al 21. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. ¿Se fija? ¿Cómo corresponde a quienes pertenecen al Señor? O sea, como hijos de Dios. Dice: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Y las mujeres dijeron amén. Hijos, obedezcan cuando quieran a sus padres, cuando estén de acuerdo. No, dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres. Se entiende que es en el Señor. Porque si el otro, ¿verdad?, le dice ahí, pues ve y cómprame unas grapas ahí, entiéndase, unas porciones de droga. Ve y cómprame esto. Dijo: no, pues no, claro que no, no está obligado. Pues ¿qué? Soy tu padre y me tienes que obedecer. En eso no. En eso no. Eso es contrario al Señor y es contrario a la ley. Y yo no le voy a entrar ahí. Te amo, te respeto, pero no voy a hacerlo. Entonces sí, sujetarnos a nuestros padres en todo lo que es y obedecerles en todo lo que es en el Señor. Lo mismo las esposas, sujetarse a los maridos en el Señor. Porque podría contarles casos de terror, porque luego nos puede salir lo bíblico, ¿verdad? Y los hombres disciplinados. Pues ¿qué? ¿No la Biblia dice que te tienes que sujetar? Pues sí, pero también dice que tú. Y es en el Señor, en el Señor, en el Señor. Bueno, ese es otro tema. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Sí. Padres, aquí confirma a quién va dirigido. Páteres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sí? Entonces notarán que en ambos pasajes la disciplina está dentro de la esfera de lo familiar, antes de ir a otros ámbitos. ¿En dónde se enseña la disciplina? ¿En dónde es la instrucción de la disciplina en primer lugar? En casa. En casa, ahí es. Ahí se enseña. Si ahí se enseña, si ahí se aprende, no van a tener problema afuera. No van a tener problema, no van a tener problema con que tus hijos le falten al respeto a un maestro. A lo mejor pueden disentir y puede que no le caiga bien, pero lo van a tratar con respeto y lo van a ver como una autoridad. ¿Sí? Si lo aprenden bien en casa, no van a tener problema en sujetarse a un policía que a lo mejor está, pero se le sujeta porque es una autoridad. Miren, no va a batallar con estacionarse en una cochera ahí en rojo o en un lugar que no le corresponde. Al cabo es que ahorita vengo, así como nos la aplican aquí los de enfrente, ¿verdad? Con una falta total de respeto. ¿Qué hacemos? Entonces es muy claro que el diseño de Dios es así como funciona. La disciplina es así como funciona cuando estamos en armonía, ¿sí? Porque cualquier cosa que se salga de eso ya va a ocasionar que la disciplina, que toda la armonía se pierda o que se dificulte, que ya no trabaje de la manera correcta. Cualquier alteración en el orden de Dios sin duda va a ocasionar conflictos adicionales. Sin duda. Sin duda. No que no se pueda, pero será más difícil.
otra vez dentro del ámbito familiar, ¿cómo está diseñada? Papá, mamá, hijos. La relación papá y mamá firmes, esa es la primera relación que debe de existir, en amor y en respeto, antes que papá, hijo, mamá, hijo. Es que mis hijos, sí, pero antes está tu marido. No, pero es que mi hijo, sí, pero primero está su esposa. Bueno, ya nos separamos, ya hubo un descalabro ahí. No que no se pueda seguir avanzando y disciplinando y llevar una vida ordenada y disciplinada delante de Dios. Por supuesto que se puede, ¿verdad? El Señor nos ayuda en todo eso cuando nosotros determinamos seguirle y obedecerle, pero se nos va a complicar más porque no es el diseño. ¿Sí me explico o no? Yo no sé, ¿verdad? A algunos a lo mejor les gusta comer el arroz con palitos. A mí me tardo horrores. Yo le voy al tenedor o la cuchara. ¿Sí? Pero cada quien. Hay diseño. Esto que acabamos de ver ahorita nos habla, mis amados, de un respeto a nuestros hijos, de un balance siempre entre una firmeza que no sea injusta, que no les quiebre el espíritu, ¿verdad? Pero también que haya una suavidad, pero que al mismo tiempo esa suavidad no les estorbe cuando sea necesario. O sea, no ser tan, ahora sí que como dice el Proverbio 53.744, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, no, acá soy firme, inflexible, ¿verdad? Cuando dices, no, espérate, es que sí, ahí puede haber flexibilidad. O por el otro lado, tanta flexibilidad que uno está viendo ahí al chamaco, ¿verdad? Y no lo corrige, y no le enseña, y no le estorba. Entonces tiene que haber ese balance. ¿Sí me explico? Por eso es importante llegar al corazón. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo algo? Déjenme decirles un contexto histórico, cultural de los páteres, de los padres en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo en que él estaba escribiendo esto que acabamos de leer, esto que le escribió a los efesios, a los colosenses. Este deber de no provocarlos. El asunto es que, y miren, esto que voy a decir está en la historia. De hecho, usted puede decir qué horrible, pero era legal. Es nada más para ubicar en qué ámbito está hablando el apóstol Pablo. ¿Sí? Los padres, ¿por qué les dicen no los exasperen? Cuiden la forma en cómo tratan a sus hijos. Les está hablando a creyentes, les está hablando a cristianos. Pero eso que está diciendo es contracultura, porque en los tiempos de Pablo, los padres tenían una absoluta autoridad en el hogar, una absoluta autoridad en la disciplina. Tenían en el matrimonio, en todo. Aquí podríamos hablar del machismo, ¿verdad? De la cultura. Decimos, no, eso es allá, aquí nomás nosotros los mexicanos, o eso es en otras partes. Es que es el hombre, es el hombre caído. ¿Sí? Perdón por lo que voy a decir, en esos tiempos la mujer era cero a la izquierda, y sin embargo nosotros vemos lo que Dios habla de la mujer y cómo la dignifica. ¿Cierto o no? O sea, como dicen, no, el hombre y la mujer valen igual. Se hablaba, por ejemplo, uno de los filósofos y poetas romanos, Séneca, decía que el hombre podía adulterar, ¿verdad? Y que a la mujer ni siquiera se le ocurriera decirle nada. Y que es más, que mientras más amantes tuviera el hombre, mejor, lo hacía más fuerte. Y que la mujer no tenía derecho a decirle absolutamente nada. Y que si la mujer era sorprendida o el marido sospechaba de que era una adúltera, la podía matar sin juicio. Eso está, nada más hablando en este tema. En cuanto a los hijos, cuando tenían al bebé, se usaba que se lo presentaran al hombre, al pater, ¿sí? Si el hombre lo agarraba y lo levantaba y ya lo regresaba, quiere decir que lo aceptaba, ¿sí? Queda aceptado en la familia. Si lo agarraba y no lo levantaba, entonces no lo acepto. Y te estoy diciendo que lo puedo regalar, lo puedo vender o lo puedo llevar y dejar que se muera a la intemperie.
Monstruoso, ¿no? Ahora, si algún bebé nacía con alguna deformidad, algo que fuera notorio en ese momento, ellos decían, si nace deforme, tienes el deber de ahogarlo. Entonces lo sacaban y lo metían en un cubo de agua. Los filósofos, la civilización más avanzada en su época, la cultura más, lo que exaltaban más, y de hecho hasta el día de hoy, ¿qué tal del derecho romano, abogado? Es materia, derecho romano. Bueno, ahí está el derecho, para que veas qué chueco. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces Pablo les dice allá a los padres, no usen esa autoridad para abusar de sus hijos, sino usen esa autoridad para animarlos, para desarrollarlos. ¿Sí? Un comentarista y filósofo de apellido Wengel, él dice, la plaga de la juventud es un espíritu quebrantado. La plaga de la juventud es un espíritu quebrantado. Es decir, pues refiriéndose a los padres que ya no honran, ya no respetan y no tienen fuerza para ir adelante. ¿Sí? Nosotros podemos provocar a nuestros hijos y desanimarlos. Les voy a decir 6 maneras muy rápidas y la nota va por ahí porque ya me está comiendo el tiempo y nada más me queda hora y media más. Pero nuestros hijos se desaniman o los provocamos, los irritamos cuando decimos una cosa y hacemos otra. Cuando nosotros sí les exigimos a ellos, pero nosotros no lo hacemos. Esa es la primera. La segunda, no quiere decir que están en orden de importancia, simplemente son elementos que ahí están. Cuando los culpamos siempre y nunca reconocemos que logran algo bien. Es decir, algo estuvo mal, ¿por qué lo hiciste así? Estuvo mal, te faltó, te quedaste corto, pudo haber estado mejor. Cuando lo hizo y, bueno, oye, qué bien lo hiciste, gracias. Y reconocerlos y animarlos, eso es lo segundo. Lo tercero, cuando somos inconsistentes e injustos en la disciplina, y a veces podemos tener esa tentación y esa tendencia, y más si tenemos más de uno, que a uno sí se le aplicamos y al otro no, y los otros lo ven. ¿Y por qué a él sí le surtiste y a mí no? O al revés. ¿Sí? ¿Por qué a él sí le das y a mí no? ¿Por qué conmigo fue más fuerte que con él o con ella? ¿Sí me explico? Cuando mostramos, esto va de la mano, cuando mostramos favoritismo en el hogar, ese es el número 4. Número 5, cuando prometemos y no cumplimos. Y no estamos hablando de conductismo, pero hay veces si nosotros les prometemos que los vamos a llevar a pasear el domingo, o vamos a comer una pizza o lo que sea, pero te prometí y no cumplir por una razón de que se me olvidó porque me salió esto otro, consistentemente eso les quiebra el espíritu y perdemos credibilidad con ellos. Sexto y último, bueno, deben de haber otros más, ¿no? Pero este es clave. Cuando subestimamos los problemas que para ellos son importantes. Hay veces a nuestros hijos, nosotros mismos, hay veces nos cuesta trabajo hablar, aun cuando no sea algo malo necesariamente, aun cuando no estemos haciendo algo malo. Pero a veces el simple hecho de hablarlo nos es difícil. ¿Sí saben lo que estoy diciendo? Hay personas para las que no, hay personas que son muy transparentes, que no tienen problemas. Me siento así, y a veces esperan que todos se conduzcan de esa manera, con esa liberalidad. Y no, a veces nos cuesta trabajo, a veces a nuestros hijos les cuesta trabajo decir así como que papá y mamá, quisiera hablar con ustedes y quisiera decirles, y si empezamos nosotros, pues ya di qué, porque pues, o sea, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué es tan importante? ¿Sí?
pues es que tal cosa, era eso, hombre, no, pues qué. ¿Sí me explico? Menospreciar eso, les quebramos el espíritu. Porque nosotros tenemos una perspectiva a causa de la experiencia muy distinta a la de ellos. Y sí, probablemente nosotros ya vemos que se están ahogando en un vaso de agua, pero no se los vamos a decir. No en ese momento. Escucharlos y ver, ok. No, pues sí, ¿y qué me recomiendas? Pues esto y esto, mira, pero tú tranquilo, tú tranquila con esto, porque la palabra de Dios dice esto. E instruirlos con lo que Dios dice, no con nuestros criterios. ¿Están conmigo? Entonces, como padres creyentes, pues sí necesitamos ser muy sensibles y muy sabios para ayudar y para corregir y disciplinar y ser constantes en la disciplina con nuestros hijos. Instrucción, la enseñanza, la corrección, todo eso necesitamos. Déjenme les leo algo muy rápido que por ahí registró una persona que a lo mejor usted a la hora de escuchar su nombre le suena familiar. Me estoy refiriendo a Susana Wesley. Ella fue madre de John Wesley, de Charles Wesley. Si no saben quiénes fueron los Wesley, échese un clavado en la historia de la iglesia. ¿Sí? Pero, pues, bueno, fueron siervos de Dios. Fueron siervos de Dios. ¿Sí? Y resulta que esta mujer tuvo 17 o 19 hijos, no sé cuántos. Y no eran hombres ricos, no era una familia rica. 17 hijos, qué grueso, ¿no? Bueno, pero así se usaba. Y a todos los instruyó. Dicen que la forma en la que ella oraba, como no tenía un cuarto para orar, imagínense, 17 chamacos ahí, estaba medio rudo, ¿no? Pero su forma de orar era de que se sentaba en una silla y se ponía su mandil sobre su cabeza. Y ya todos los demás decían, ahorita no se hace ruido, mamá está orando. ¿Sí? Y ella les enseñaba eso. El caso es que ella escribió esto: el padre que se cuida de someter la voluntariedad de su hijo, es decir, ese espíritu loco o voluntad, o sea, voluntariedad sí se entiende, voluntarioso, es que yo quiero hacerlo, medio necio pues. Dice que se cuida de someter la necedad de su hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le concede sus caprichos hace la obra del diablo. Hace impráctica la religión. O sea, religión en ese entonces, siglo XVII, siglo XVIII, cuando ella habla de esto, siglo XVII, sí, por ahí. Religión, la palabra religión tiene una connotación distinta a la que nosotros tenemos ahorita. Religión tenía que ver con devoción. Entonces se leería de esta manera: hace impráctica la devoción a Dios, inalcanzable la salvación, y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. Así de grave veía ella el asunto de la disciplina con los hijos. Así de importante, que el hecho de no instruirles y de no disciplinarlos era colaborar con el diablo para la condenación de su hijo. Esa era la motivación que esa tenía. Pregunte cómo crió a sus hijos, temerosos de Dios. ¿Lo alcanza a ver? Esa era la convicción de ella. Yo no estoy haciendo doctrina de esto, pero bien haremos en imitar esto bueno. Bien haríamos en aborrecer la indisciplina a tal grado de pensar, decir, eso es obra del diablo, mano. Yo no voy a admitir eso en mi casa. No voy a admitir eso. Y voy a rascarles en el corazón a mis hijos, y voy a, no solamente a esto está mal, no voy a rascar qué es lo que hay ahí, instruirlos, y si es necesario corregirlos. ¿Sí? Instruir a nuestros hijos requiere mucha paciencia, y la Biblia nos dice ahí en 1 Tesalonicenses: seamos pacientes para con todos, incluya a nuestros hijos.
Porque a veces son con quienes somos más impacientes con ellos. Sí, a veces nos levantamos con el pie izquierdo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que te despiertas o no dormiste o soñaste feo, ¿verdad? Y te levantaste y te diste la vuelta y ya sabes para qué es el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Para encontrar cualquier objeto que esté mal acomodado ahí en el cuarto cuando está la luz apagada y ¡tas! Ya le diste ahí, ¿verdad? Entre el dedo chiquito y el otro ahí en la pata de la cama, ahí se te abrió y tú ¡ay! Y ya te metiste y te enjabonaste, ¿verdad? Y se te fue el agua y luego salen tus hijos así, hola papá, mamá, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Casi. Ándale, apúrate, se te va a hacer tarde. Ándale, qué buenos días, apúrate, ándale, pierdas tiempo. Y el otro simplemente quería ir a darte un beso. Ándale, antes perdiendo tiempo. Sí, yo también te quiero mucho, ándale ya. Ándale. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Ser pacientes. Porque si a veces estamos nosotros así y llega el hermano fulano de tal o el vecino o lo que sea, buenos días hermano, hoy Dios me lo bendiga, gloria a Dios, aleluya. Así casi, ¿verdad? Y luego ven nuestros hijos y dices, híjole, con que me trataras la mitad de lo que tratas a los extraños. Ellos lo ven. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, ¿verdad? Entonces, sí queda claro esto, ¿no? Que hablar de no exasperar no quiere decir déjalos que hagan lo que quieran. No, quiere decir sí estórbales, pero cuida la forma en que lo haces. Hazlo con sabiduría, cuida el corazón de ellos, ve más para allá, ¿sí? Fíjense, les comento rápido. En otros lugares, por ejemplo, en primer mundo, al menos en nuestra experiencia, lo que hemos visto es en Suecia, por ejemplo, los niños es lo que quieran en el momento en que quieran. El asunto es de que eso es aún en la iglesia. O sea, si el chiquillo quiere comer, tiene hambre y se pone impaciente y así como que, ya te brincó el sapo, mijito, pues déjame, te doy de comer. Sí, o sea, no es de que vaya al baño antes, ¿verdad? Y apréndase a controlar. No, es lo que quiero en el momento en que quiero. Y si no, te hago un show. Y qué grave cuando la iglesia cae en eso. Hay que corregir, hay que enseñarles. Pero es que así es en todas partes. Por eso dije, eso ha permeado la iglesia aún, pero eso se da en todos los ámbitos. Los niños controlan. Y de repente aquí se puede ver algo así, que dos adultos quieren hablar y poner así, y el niño están corriendo aquí, gritando, atravesándoles. O sea, ¿sí me explico? Que vas y visitas a una persona y los niños ahí están, no, papá, mamá. Oye, espérate, no, pero, o sea, atiéndeme. No los atiendas a ellos, atiéndeme a mí. Quiero toda tu atención. ¿Sí lo notan eso? Eso no está bien. Son cosas que se tienen que corregir y son cosas que no se va a decir, ay, chamaco, y no, pues no, ¿verdad? Se tiene que sentar y hablar con ellos, instruirles que eso no está bien porque Dios no es así. Dios respeta, Dios no te interrumpe, te corrige esto, demanda, espera tu respuesta y les enseñamos cómo es Él de acuerdo a la palabra. ¿Sí está claro eso o no? Entonces, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Debemos de hacer, nuestra prioridad debe de ser el criar a nuestros hijos para Dios, que lo amen, que le den el lugar de preeminencia a Él en sus vidas. Y bueno, no hay mejor legado ni mayor legado que les podamos dejar. Pero esto aquí no acaba, ¿sí? Quiero ver otro ángulo y me queda poco tiempo. Sí quiero insistir en que debemos de ser respetuosos con ellos. Si nosotros demandamos respeto de nuestros hijos, respetémosles, pongámosles el ejemplo, ¿sí? De la forma en que nosotros queremos ser respetados y debemos ser respetados, hay que respetarlos a ellos.
Hay que entender la postura. Ahora, es importante para esto, y con esto me quiero introducir a otro tema a veces mal entendido, bueno, no otro tema, el mismo tema, pero en otro ámbito de la relación familiar. Papá y mamá pueden estar en desacuerdo en cuanto a la disciplina, pero nunca deben de hacerlo delante de los hijos. Que llegó uno, ¿verdad? Y les surtió, y la mamá a lo mejor, o el papá, no, pero ¿por qué le dices eso? ¿Por qué? No, y se empiezan a pelear, pero es que dijo esto, es que tú no sabes. Y el chiquillo así, ¿sí? Porque toman partido y está mal. Yo les voy a decir, yo me he equivocado al aplicar disciplina. A veces he reaccionado más rápido de lo que debía, he reaccionado en lugar de haber meditado y haber esperado para... No, reaccioné rápido porque, repito, la vara sale rápido. Y después a solas, ya me ha tocado, oye, ¿sabes qué? Te pasaste, fue injusto, porque esto y esto y esto es lo que ocurrió. Él no tenía la culpa. Voy entonces a pedir perdón, a humillarse y a pedir perdón. Y nada, pues ya te di, pues ni modo, palo dado ni quien lo quite. No, perdóname, yo me equivoqué, abusé, esto no escuché. Pues es lo que te estaba diciendo, óyeme, y tú me seguías dando, ¿verdad? Y tú que óyeme, cállate, ¿no? No, sí, me equivoqué con esto, la regué, pequé, perdóname. No, sí, papá, no hay problema. O sea, ¿sí lo alcanzan a ver? Entonces, si nos tenemos que poner de acuerdo, ponernos de acuerdo acá solas, no delante de los hijos. Delante de ellos tenemos que ser un frente común, ¿sí? Que ellos vean que nos apoyamos y no que pueden tomar partido. Me le recargo a este lado, ya voy por acá, ya sé qué es lo que quiero obtener, porque así son. Miren, ya estamos cableados así. La carne así es, y todos la tenemos. Simplemente estamos hablando de estructura en la familia. Por eso es que la armonía en los padres es un requisito indispensable, ¿sí? No es saludable para los hijos que ellos crezcan en un hogar en donde la disciplina es inconsistente. Ahorita sí, mañana no, y papá sí, y mamá no, y cosas así, sino que estemos de acuerdo en ello. Ahora, repito, déjenme tocar este otro aspecto de aquí. Me voy a ir un poquito más largo del día de hoy. Les pido que tengan paciencia porque necesito tocar esto, porque es importante, es esencial. Debemos de ser muy cuidadosos y muy entendidos como matrimonios con respecto a la disciplina, de que la disciplina está para que se aplique a los hijos y no a la pareja. A ver, ¿cómo? Sí. La disciplina está diseñada para que se aplique a los hijos, no a la pareja. Es decir, no se vale tratar al esposo o a la esposa como si fueran sus hijos. No se vale. O pretender disciplinar al esposo o a la esposa, ¿verdad? Pues para que aprenda, para que agarre la onda. Es que, a ver, ¿por qué me dices esto? ¿Sí? Porque lamentablemente no es raro encontrarse con parejas que traten a sus compañeros como si fueran sus hijos. Y esto no debe de ser así. Que le hablan al esposo o a la esposa como si fueran sus hijos. Y esto no debe de ser así. Que le quieren aplicar una disciplina, ¿verdad? Pues es que a lo mejor mi esposa no se está conduciendo como debe de ser. Pues muéstrate enojado. ¿Sí? Miren, cuando esto se da, póngame atención en esto que voy a decir. Ahorita voy a tratar de ejemplificar algo. Pero cuando esto se da y nuestros hijos están atestiguando esto, se corre el gravísimo riesgo de que nuestros hijos tomen una actitud de acusador.
¿Cómo es eso? Muy sencillo. Alguno hizo algo que a lo mejor los hijos dicen, "Ay, ¿yo por qué no lo puedo hacer?" Y llega papá o mamá, el que sea, y hacen lo mismo que no deberían de hacer los hijos. Y ahí está. ¿Por qué a él no le dices nada? ¿Por qué a ella no le dices nada? Pues porque es tu papá, porque es papá, porque es mamá. Pero a mí, ¿por qué sí? Porque tú eres hijo, porque tú eres hija. ¿Y qué tiene? Aquí la democracia debe de ser, no que todos parejos. No. En la casa todos somos iguales, nomás que hay unos que son más iguales que otros. Piden revelación, no lo voy a explicar. ¿Sí? Pero no podemos tratar a nuestra esposa como si fueran nuestros hijos, o corregirlos como si fueran nuestros hijos. De que vas ahí por ejemplo, ahí en el supermercado, ¿verdad? Va uno y el otro se detiene para ver algo, lo que sea. A lo mejor a lo mejor quiere echarlo al carrito, a lo mejor no, simplemente se detuvo a agarrarlo, y el otro, ¿verdad?, le dice, deja ahí, no pierdas, deja eso ahí, no agarres nada. ¿Qué onda con eso? Eso no debe de ser. Eso es una falta de respeto. ¿Sí? Si se lo dijeron al hombre, pues cálmate, güey. O sea, tampoco es de tomar acá la actitud de hecho los que se me dan la gana, ¿verdad? No, sí lo voy a poner porque considero y yo lo voy a pagar. Y si es la mujer, bueno, y no estoy de acuerdo, no hay ningún problema, te voy a apoyar, échalo, porque tú consideras, y a lo mejor yo no, pero considero que sí está bien, no tengo ningún problema, confío en ti. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? O sea, en ocasiones nuestra pareja puede incurrir en conductas que son contrarias a lo que Dios establece. Sí es cierto, pero siempre en primer lugar debe de haber un amor, incondicional, primero un amor de hermanos y de esposos, ¿sí? ¿Para qué? Para animar con paciencia, con respeto, ¿sí? A que reflexione, a que híjole, yo no está bien esto que lo está haciendo así, pero yo no voy a llegar a darle de palos, yo no voy a llegar a reprenderlo por eso que está haciendo. Oye, ¿qué onda con esto? A ver, explícame por qué estás haciendo esto. ¿Verdad? A veces llega la esposa y el esposo acá. A ver, oye, ¿qué es esto que está aquí? ¿Por qué me estás haciendo? ¿Por qué no está lista mi ropa? ¿O por qué no está esto? ¿O por qué no estabas cuando vine? A ver, ¿sí me explico? Una actitud así de regañando, de que entonces allá empiezan los estiras y aflojes. Y los queremos disciplinar como si fueran nuestros hijos. Y repito por enésima vez, eso no se vale. ¿Sí? Pediré una intervención y diré, oye, mira, ¿qué hay de esto? A mí me hace ruido esto, pero ¿habías pensado así? ¿Habías meditado en esto? Y ya el otro es muy diferente, ¿no? Decir, ay, pues no, la verdad no, o no me había dado cuenta, o sí. Oye, pero pues no se te hace como que la palabra de Dios dice esto y esto es contrario. Y si ya el otro dice, pues que Dios me hable, entonces ya como esposo, como esposa, dígale, padre, pues háblale tú. ¿Sí? Mejor trata tú con él, trata tú con ella, enséñale tú. Así como me mostraste a mí que esto estaba equivocado, muéstraselo a él o a ella. Gracias. Sí, gracias. Ahí les va el ADN a todos. Entonces, no pretendamos jamás nosotros ejecutar una acción disciplinaria contra nuestra pareja. Te dejo de hablar para que sientas el rigor de la vida. Chiquitito, ahorita vas a ver.
Oh, mijita, vas a ver ahorita, te voy a aplicar la ley del hielo y vas a sentir mello. ¿Sí? ¿O qué hay de un me muestro con una actitud de enojo? Ya vi esto y pues ni estoy enojado, pero ando haciendo el teatro, ¿no? ¿Y quieres esto? No sé, no sé. ¿Estás enojado? No. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué tienes? Nada. Pues tú debes de saber. ¿Sí? ¿O qué de pues ahora no te doy dinero, fíjate? Pues ahora no vas. ¿Cómo la ves? ¿O qué hay de... A ver, tu celular. Échame tu celular. ¿Ustedes creen que los estoy cuenteando con eso o que lo estoy inventando? Eso se da. Y es un horror. Nada más equivocado, nada más irrespetuoso. ¿Sí? Y no podríamos dejar fuera el negarse a la intimidad, mostrándote mi enojo para que agarres la onda. Mijito, con esto que hiciste voy a tener un dolor de cabeza los próximos 6 meses. Que agarres la onda. Porque se da. Y debemos de cuidar el corazón de eso. Como esposos, como esposas, debemos de cuidar el corazón de eso para no tomar una posición que no nos corresponde. ¿Sí? No es nuestra posición, no está dentro, no nos compete a nosotros. Eso solamente le corresponde a Dios, porque Él es el único que tiene la capacidad de convencernos y de mejorarnos. Si yo intento disciplinar y mejorar a mi esposa, porque ese es el sentido de la disciplina. Si yo intento mejorarla, la voy a dejar peor. Mejor que lo haga el Señor, y viceversa. Si ella me intenta corregir, no sé qué vaya a resultar. Mejor que lo haga el Señor. Y siempre saber que estamos el uno para el otro, ¿sí? Para apoyarnos y para ayudarnos en esos que son nuestras debilidades de carácter y donde Dios sin duda debe de tratar. ¿Sí o no? Vámonos para el final, porque yo ya veo que tienen cara de hambre y no es de hambre de la palabra. En Hebreos 12:10, venga conmigo por favor. Hebreos 12:10 y versículo 11. Previamente está hablando de la disciplina de los padres. Dice que en los versículos antes, en lo que llega ahí, en que, bueno, dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿verdad? Y que aún así nosotros los venerábamos. Y sí es cierto. Muchos de nosotros tuvimos, ¿verdad?, padres que, bueno, nos disciplinaron como a ellos les parecía y era la forma en que entendían autoridad y estaban equivocados en algunas cosas, pero aún así había ese respeto a papá y mamá, ¿sí? Sobre todo los que, no voy a preguntar aquí cuántos son de los 50 para atrás, ¿sí? Porque resulta que por allá hubo un médico, el doctor Spock, y esto fue por allá de 1945, 1950, por ahí. No es el de Viaje a las Estrellas. No, este era otro. Escribió un libro con respecto a la educación y a la disciplina de los hijos, y no era otra cosa él más que un promotor de todas las teorías de Freud, ¿no? En esencia. O sea, tú deja a los hijos que se críen como sea y bla, 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 y no los disciplinas porque se trauman y todos esos asuntos, ¿no? Déjalos. Si usted me pregunta qué pasó después de eso, si usted me pregunta qué pasó en los 60s, 70s, pero los 60s marcaron, es decir, el montón de muchachos que habían nacido a finales de los 40s, a principios de los 50s, en los 60s dieron al traste con todo. Todavía en los 70s fueron tiempos muy vertiginosos, de muchos cambios en muchas cosas.
la cultura sobre todo, pero que asentó muchas bases para lo que nosotros vemos hoy en día, ¿sí? Contrario a lo que Dios establece. Pero bueno, regresamos a la Biblia, dejamos a la viaje a las estrellas por otro lado, ¿verdad? Al doctor Spock. Dice, y aquellos, nuestros padres, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Sí? Dice, pero a este, es decir, a Jesús, ese es del que se está refiriendo a él, pero a este, para lo que nos es provechoso. Escuchen bien, ¿para qué es la disciplina de nuestro Padre Celestial? Para que participemos de su santidad. La Biblia es clara, dice, sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin santurronería, es sin santidad. Esto es algo continuo, donde voy creciendo. Precisamente por esa disciplina, por esa instrucción, me voy dando cuenta de que, esto que estoy practicando, esta conducta que estoy teniendo, no sabía que era contraria a lo que Dios establece. Me va a costar trabajo, pero me apoyo en la gracia de Dios y pido su sabiduría, pido su guianza, y si necesito pedir ayuda a los hermanos, lo hago. ¿Sí? No tiene nada de malo, al contrario, es una muestra de humildad, de que yo no lo puedo todo, sino necesito ayuda. Y empiezo a corregir, pero más adelante ya corregí esto y va a salir esta otra área, y después esta otra área, y después esta otra área, y vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y eso es hasta que muramos o que el Señor venga. Así que no se desesperen, no se sientan abrumados, vamos día con día, que el Señor es bueno y está con nosotros. ¿Sí? Para que participemos de su santidad. Wow. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Se siente re feo? Dice, pues no parece, parece. En el presente parece. Ahorita estoy recibiendo, no lo veo bonito. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Y ese verbo dar literalmente es devuelve. ¿Sí? Entonces se leería así, pero después devuelve fruto apacible de justicia a la que en las que en ellos han sido ejercitadas. Fruto de justicia, es decir, el carácter de Cristo. Sí, nos disciplinó. ¿Qué es lo que esa disciplina me devuelve? No me está quitando cosas. ¿Qué es lo que me devuelve? Ciertamente me quita aquello y me aparta de aquello que me estorba caminar con Dios. Pero ¿qué retorna? El carácter de Cristo. Eso es lo que retorna. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, aquí hay un contraste muy fuerte entre gozo y tristeza. ¿Sí? Gozo y tristeza. Ese es el contraste. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva humana, desde la experiencia humana, la disciplina es causa de tristeza. Esa es la perspectiva y la experiencia humana. ¿Sí? ¿Y por qué nos causa tristeza? ¿Por qué cuando Dios nos disciplina sentimos esa tristeza? Porque nos toca algo personal, nos toca algo de nosotros que nosotros apreciamos, y que aún puede ser algo que nosotros apreciamos, que le damos valor. Sin embargo, eso que nosotros apreciamos y le damos valor nos estorba para caminar con el Señor. Entonces, ¿no deberíamos mejor de aprender y darle gracias a Dios de cuando viene y nos da ese jalón y nos toca eso personal y que es querido para nosotros, pero que sabemos que nos estorba en nuestro caminar con Dios? Decirle muchas gracias, decirle muchas gracias por esto, gracias por tu bondad, Señor, porque el resultado final es virtud. ¿Sí? Nos lleva a depender del Señor, nos lleva a depender no de cosas transitorias, no de cosas de este mundo, sino a poner nuestra confianza en Él.
entonces nos llena de paz. Por eso dice la Escritura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el resultado de esto, paz y gozo. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor.